Muy bien, seguimos en Radio Viamonte, tenemos visita otra vez, hacía un tiempito ya que no nos veíamos y siempre nos trae alguna novedad. Hoy ha sido un día muy especial para él, que es un gran investigador de esta figura tan importante para el distrito, pero también para muchos vecinos que vienen siguiendo la historia de Antonio Magliano. Así que le vamos a dar la bienvenida a Fernando Cocchi, Nano, como lo conocemos todos, porque bueno, nos viene a traer una linda noticia. Hola, Nano, ¿cómo estás? Hola, Chola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. Nadie mejor que vos. Bueno, hablábamos un poco en off. Yo recordaba tu libro de Antonio Magliano, no he tenido el placer de leerlo, pero bueno, sabemos que sos un conocedor, un investigador de su trayectoria, de su historia, un artista que por ahí lamentablemente no es todavía tan reconocido y tan valorado a nivel distrito como merece, pero bueno, por ahí estaría bueno que desde tu propia experiencia nos cuentes un poquito quién fue Antonio Magliano para General Viamonte. Un artista. Un artista, un creador, un decorador, un muralista, un dibujante. De todos modos, no creo que eso termine de explicar la dimensión de la obra de Magliano. Pero bueno, Magliano fue, además de artista, fue el creador del escudo de General Viamonte. Así es. Y me parece que, como vos decías, su obra no está del todo difundida, pero tampoco está del todo difundida la obra de otros artistas. Claro. Digamos, Magliano no fue el único artista de los toldos. Tal vez su obra, en cuanto a su dimensión y a su amplificación en la comunidad, sí ha sido la más importante, pero me parece que como Magliano hay un montón de otros artistas, actrices, escritores y escritoras que han quedado un poco relegadas en el tiempo y que la tarea es traerlos al presente, volver a mirarlos y ver qué tienen para decirnos. Tal cual, hay tanto para recuperar, porque somos, yo siempre lo digo, sobre todo con los actuales artistas que tenemos de las distintas disciplinas, que somos un semillero, realmente de acá sale mucho talento, hay muchísima gente que ha podido salir de los toldos, pero bueno, como lamentablemente dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y por ahí somos nosotros los que no conocemos y valoramos esas trayectorias, y quizás en otros lugares del mundo han sido premiados, reconocidos, se los tiene súper en boca y acá nada. Entonces me parece interesante esto que planteas también, ¿no? Hacer por ahí un sondeo y tratar de recuperar a todos estos artistas. Es importante lo que decís respecto a nadie es profeta en su tierra. Tal vez Magliano lo fue porque no era de los toldos. Claro. Y puedo llevar adelante una obra que durante mucho tiempo permaneció en secreto porque... claro, tenía una característica muy particular su obra. Claro, digamos, Magliano nació en Alberti, vivió en Bragado y llegó alrededor de la década del 20 a los toldos y se instaló en la casa de la familia Gorlino. La familia Gorlino era una familia de tradición joyera y relojera. Mira. Fue, de hecho, la primera relojería en la primera década del siglo XX. Claro. Y también fue en la Casa de los Gorlinos un espacio de impulso artístico, porque de ahí surgieron actores y también las mujeres que vivían en esa casa impulsaron las primeras bibliotecas populares. Es decir, esa casa, que hoy ya no existe... ¿Que estaría situada dónde, Nano? En San Martín, es casi esquina 6 de agosto. Bien. Ahora la van a reconocer por la placa que lleva el nombre de Magliano. Bien. Pero es decir, esa casa es una casa de artistas, de creadores, claro, de soñadores, de gente que ve un universo que habitualmente nosotros no tenemos cercanía, ¿no? Claro. El mundo del arte nos salva. Claro. Digamos, es una frase trillada, pero sí, nos salva. Pero es real, tal cual. Y tal vez la obra más importante de Magliano, además del escudo, ¿no? Por supuesto que representa a todo el distrito, son sus murales, obras que todavía permanecen secretas porque tienen una condición muy particular, que están en el interior de casas de domicilios particulares. Claro. Cuando comencé esta investigación, por supuesto no fui el único, yo recupero los legados de los otros que han estado, que me han precedido y que también han puesto los ojos en Magliano. Como decía, cuando empecé este trabajo me di cuenta que había mucha gente que no sabía que en otras casas había murales. Claro. Creían que la obra de ellos era la única, quizás. Claro. Y de hecho, todavía hay gente que descubre murales en sus casas. Sin ir más lejos, hace 2 semanas recibí un mensaje con una foto de alguien que, rascando la pared, descubrió que detrás de capas de pintura hay una obra de Magliano. Qué increíble. Impresionante. Que perdure también a través de todo lo que le han hecho a esa pobre pared, ¿no? Exacto.
De hecho, los murales sobrevivieron el fuego, digamos. Hay Claro. casos en casas que se han destruido por completo y lo único que ha perdurado hasta el día de hoy son los murales de Magliano. Increíble. Otros ejemplos también de gente que ha intentado taparlos y que la pintura más tarde, más temprano, vuelve. Es decir, la persistencia y el eterno retorno Qué maravilla. de Magliano. Sí, realmente, qué magia ahí tratando de sobrevivir, ¿no? Creo que, bueno, como vos decís, el arte, además de salvarnos esto, nos marca la maravilla del ser humano, de la creatividad humana. Yo creo que también qué picardía, ¿no? Aquel que se le ha ocurrido en algún momento taparlo, porque bueno, esto también, que nos pasa mucho como sociedad de no valorar esos trabajos que por ahí a simple vista para muchos es nada, pero que tienen tanta importancia, tanto, digamos, tanta historia en sí mismos, ¿no? Realmente es una pena. Pero qué loco esto, 2 semanas nada más y apareció un nuevo mural. Todos están en casas particulares. Todos, salvo el mural del Teatro Español, Bien, en el techo. que es el techo, sí, maravilloso. Sí. Y y ahora en realidad el mural que está en la Comisaría de la Mujer. Ajá. Eso fue originalmente una casa de familia, la familia Sigliano. Y ese mural, cuando se crea la Comisaría de la Mujer, fue restaurado por Gaby Guastelli. Ah, mira qué genia, y Gaby. por Carolina Castellani, si mal no recuerdo. Creo que ellas Bien. fueron las que se encargaron de ponerlo a punto. El mural está en perfecto estado de conservación. Bien. Hay muchas obras en los toldos que están, digamos, perfectamente conservadas. Es una pregunta técnica, pero ¿cómo puede ser que se conserven tanto tiempo? ¿Era por la pintura, por la pared, por...? Primero, digamos, el material con el que Magliano trabajaba hace que, digamos, esta obra perdure en el tiempo. Claro. Pero también hay un factor humano muy importante, ¿no? Hablamos acerca de la conservación de las obras, no tanto por, digamos, la cuestión intrínseca, sino también por qué hace una familia cuando recibe una casa que Claro. hay un mural, ¿no? Muchas veces el desconocimiento hace que se la considere, digamos, si alguien llega a la casa y se da cuenta que hay una pintura y no sabe que en los toldos hay más de 50 casas pintadas, es posible que ese vínculo se diluya. Se produzca, claro. Exactamente. Entonces es importante, ¿no?, el trabajo de difusión de la obra. Acá manda un oyente que dice que eran pinturas al aceite. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos no. Bien. De hecho, Magliano recibía constantemente, digamos, los nuevos avances tecnológicos de la pintura, digamos, Claro. en su archivo personal que pude acceder a través de Emma Gorlino, que en este proyecto es una figura muy importante porque Emma... Ella que es nieta... No, Magliano llegó a los toldos solo. Ajá. Digamos, y hablamos de que el arte sala porque Magliano tuvo una vida muy dura antes de llegar a los toldos, digamos, con Mirá. suicidios de familiares en el medio, muertes de padres, abuelos, y fue la familia Gorlino. Emma Gorlino es, digamos, fue su nieta de corazón, Claro, por decirlo de alguna manera. Te preguntaba en el orden, digamos, de con quién él había convivido, quién sería Emma, es nieta de esta familia que lo recibió, que lo Exacto. acogió bien. Y es a través de ella que yo puedo acceder a su documentación. Y en su documentación aparecen correspondencias ¿Ella de... vive todavía acá en Los Toldos? En La Plata. Ah, en La Plata. De Bien. hecho, quiero mandarle un beso muy grande porque todo lo que pasó desde que empecé a trabajar con Magliano hasta ahora, no hemos podido coincidir en los momentos claves, en la presentación del libro en el 2015, en la inauguración de su muestra respectiva mirá vos, en el 2011. no se pudieron encontrar No nunca. pudo venir por diferentes motivos y tampoco pudo venir hoy. Así que quiero mandarle un abrazo muy grande Tal y cual. agradecerle, sobre todo por la confianza, porque... Y sí, es un archivo muy personal y muy valioso. Muy valioso, muy valioso. Eso, el archivo nos permitió saber que también, cuando fue la creación del escudo, ¿no?, hubo otras obras de Magliano que él presentó con seudónimo y que yo digo, para mí, es una valoración personal, por supuesto, que son mucho más lindos Mucho que... mejores que el que se eligió. Mirá Tienen vos. otra impronta y tienen otra visión acerca Qué de... genio, me muero. Presentó otros con seudónimo para ver si... Sí, el seudónimo era T. Ferro. Mirá. Nunca supimos por qué. Digamos. Mirá vos. Pero bueno, hay una serie de documentaciones que Magliano guardó, evidentemente, teniendo esa visión de que tenían Importancia importancia en el histórica. futuro, ¿no? Claro. Correspondencias con un intendente. Digamos, yo descubrí que en el año 1944 Los Toldos estuvo muy cerca de constituir una escuela de bellas artes. Mirá. Estamos hablando de un año en el que la población no era más de 8.000, 10.000 habitantes en el casco urbano. Mirá vos. Y ese artista, digamos, mejor dicho, ese intendente que buscaba
construir esta... Yo me pregunté, digo, ¿por qué un intendente... Claro, se interesó en esto. Claro, porque también era artista. Mirá. Y si nos preguntamos cuántos intendentes, dirigentes políticos, presidentes, gobernadores han tenido esta tradición artística, son muy pocos, ¿no? Claro. Entonces, poner en valor también esta historia nos permite comprender la dimensión del arte, ¿no? Totalmente. Esa escuela no llegó a funcionar. De hecho, en la década del 70 sí se creó una escuela de bellas artes en Los Toldos, por impulso del Centro Toldense, que fue una agrupación de toldenses que vivían en Buenos Aires y que nucleaban actividades para desarrollar acá en el pueblo. Claro. Claro, claro. Vos me decías que un poco la historia de Magliano y su investigación te devolvió cierta mirada de amor hacia el pueblo, ¿no? Te devolvió al pueblo de alguna manera, porque vos estabas llevando tu vida allá en La Plata, estabas haciendo, tu carrera, y por ahí uno cuando se va de joven de acá del pueblo se va con esta sensación de que no hay nada, de que es un pueblo que no tiene nada interesante. Pero bueno, porque realmente no lo conocemos en profundidad como deberíamos, ¿no? Sí, de hecho... Magliano fue una figura que siempre estuvo presente porque en algún momento con alguna salida en la escuela pasamos por los murales que están en la casa que fue Tomás Sastre, pero fue una universidad que descubrí un documental, se llama Los Próximos Pasados. Se los recomiendo muy especialmente porque es un documental que muestra la forma en la que se recuperó la obra de David Alfaro Siqueiros, que es un muralista mexicano, uno de los grandes muralistas mexicanos, cuya obra fue la única que él hizo en un ámbito privado, en el sótano de la quinta de Natalio Botana, director del diario Crítica. Cuando yo vi ese documental muestra la forma en la que lo recuperan hasta llevarlo finalmente hasta lo que hoy en día se conoce como el Museo Bicentenario, en los pies de la Casa Rosada, que se lo puede visitar. Cuando vi ese documental, dije, pero en Los Toldos hay murales en casas privadas. Claro, y ahí se te despertó la curiosidad. Exacto. Y esto que decís de entrar al pueblo de otra manera, entrar a la comunidad, al territorio, ver, digamos... ¿Te dejaron entrar a algunas casas a mirar los murales? La mayoría de las casas sí, la mayoría de las personas no tuvieron ningún inconveniente. Bien. De hecho, hoy en el encuentro que fue... ¿Y ellos sabían que eran murales de Magliano? Sí, sabían. Muchos de ellos. Sí, había algunas personas que eran los propietarios originales. De hecho, Zaida Casas... Los que porque ellos le encargaban a él que pintara el mural. ¿Esto era así? En algunos casos sí y en otros no. De hecho, Zaida Casas, que es una de las propietarias original, digamos, de los murales, me contó que en realidad ella le había contratado a Magliano para pintar la casa, digamos, para ser el famoso pintor brocha gorda. Claro, totalmente. Y que él le dijo que le iba a regalar un mural. Y le regaló un mural. Y además le regaló una pintura. Y es una pintura que retrata el pueblo de Soria, que era el lugar de donde ella venía con su marido. Mirá ¿no? vos. Entonces, esto se dio en muchas casas. Los murales terminaron... Fueron más un regalo del artista que un pedido del dueño. Exacto. Documentalmente tenemos solamente el registro de que se pagó por el mural del Español. Claro. En el año 1931. Del resto, la impresión es que han sido más bien regalos o... Sí, la necesidad de expresar, encontró el lienzo y dijo acá. Sí, este es el lugar. Pero qué maravilla. Este ejemplo de la casa de Zaida Casas, es muy interesante porque lo que hizo Magliano también fue regalar una pintura en la que representaba este pueblo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que la gran mayoría de los murales no representan paisajes conocidos de Los Toldos. Claro. ¿No? Y porque la mayoría están emplazados en casas de migrantes. Es decir, uno ve el mural de Magliano y no reconoce ni la fauna, ni la flora, ni la arquitectura, ni el ecosistema. Son más bien como postales evocativas de una tierra perdida. Claro. ¿No? Claro. Estamos hablando de murales que fueron pintados entre la década del 20 y la década del 50. Claro. Es decir, esas obras nos permiten ver también una conformación social distinta del pueblo. Claro, por eso decía que es una forma de entrar al pueblo. Y dentro de los escudos que él preparó, su visión acerca de la, digamos, uno de los escudos decía Los Toldos, no decía General Monte. Mirá. Y si pensamos, Los Toldos, como lo conocemos hoy, la ciudad de Los Toldos, perdió su nombre. Durante la década del 10, a la 1947, nadie llamó Los Toldos a la ciudad. Recién en 1947, con la creación del escudo, se restituye el nombre. Sin embargo, Magliano lo utilizó, ¿no? Y ese escudo del que estamos hablando, que lo pueden ver en el libro y también lo pueden encontrar en algunas imágenes que existen en el Museo Municipal,
es un escudo que narra otra conformación social, donde la presencia del conflicto es evidente. Y esto lo hablamos en la otra visita. Sí, totalmente, totalmente. Lo que más me gusta de esto que estamos charlando y que por ahí me lo decías también en off, es el hecho de que, bueno, como sociedad nos debemos esta revisión de nuestros artistas y que hay mucho más. Magliano es, como vos decías, la punta del iceberg, pero hay muchos artistas locales, nacidos y que han pasado incluso la mayoría de su vida acá, que han hecho realmente cosas extraordinarias vinculadas al arte y que por ahí necesitan ser recordados, ¿sí? Sí, creo que, como decís, Magliano permite entrar a un universo todavía poco explorado, que no solamente tiene que ver con descubrir sus obras, sus escritos, en el caso de los escritores y las escritoras, sino ver de qué manera en el presente aquellos productores, los trabajadores de la cultura, los artistas, los músicos, pueden descubrir caminos parecidos, digamos. Crecemos con una idea bastante anclada, ¿no? De que el desarrollo artístico se da en otra parte. O te conduce al hambre. Claro, ¿no? Claro, totalmente, está esa dicotomía. Algo también muy interesante que hablábamos es acerca de la legislación que protege estas obras, que eso también me parece importante, porque bueno, vos me contabas que todavía no está del todo definido, pero que existe una comisión para cuidar todas nuestras obras pasadas, nuestro patrimonio histórico-cultural, ¿no? Claro, me encantaría que exista una legislación para proteger los murales, pero eso no existe. Por el hecho de que son privados, ¿verdad? Pues claro, tienen casas particulares. Pero lo que sí existe es una herramienta muy importante que tenemos los vecinos y las vecinas de Viamonte, que es la formación de la comisión encargada de la protección del patrimonio cultural y natural, y que surgió a partir de esta recorrida que empezamos a hacer en el 2006 de los murales de Magliano. El primer día que salimos a filmar y hacer una recorrida, lo primero que sucede es un llamado telefónico de alguien que me dice: si llegás, lo ves, lo están demoliendo. Y cuando llegamos, efectivamente, el mural ya no estaba. Y lo que había era el registro del obrero que estaba con una pala juntando los escombros y me decía, bueno, acá estaba este pedacito. No, qué tristeza. Y yo dije, listo, esto es todo lo que espera. Claro, esto es lo que viene, ¿no? Esto es lo que viene. Lamentablemente, si no nos ponemos a la defensiva. Exacto, digamos, si este es el principio, bueno, ¿cómo es el final? La persona, en todo caso, que me acompañó también en el proyecto del libro, que es Daniel Schavelson, que fue una de las personas que descubrió y que trabajó sobre la recuperación del mural de Siqueiros, que hablamos hoy, me dijo, cuando llegué a su casa, yo era muy chico, me dijo, mira, olvídate de salvar los murales. No los vas a salvar a ninguno. No, dedícate a escribir el libro. Entonces, lo que empezamos a ver es que había un vacío muy grande en cuanto a la legislación. Y en el 2010, junto a Marisa Scopelliti, que en ese momento era concejala, presentamos el primer proyecto de creación de la comisión. En el 2017 ese proyecto se deroga, se constituye una nueva ordenanza más amplia, más plural, con mayor participación, y recién en el año 2021, pandemia, se lograron cruzar las invitaciones a aquellos para conformarla. Todavía no hay una formación definitiva, pero esa herramienta no solamente va a permitir digamos, mediar en conflictos vinculados al patrimonio y sobre todo lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Claro. Que es algo que nosotros solamente vemos que pasa en Capital. No, pasa en todos lados, todo lamentablemente. Esa es una herramienta muy importante que tenemos los vecinos y las vecinas para poder aportar nuestra mirada. Tal cual. ¿No? Y poder construir entre todos, de manera colectiva, una memoria, ¿no? Que nos involucre, que sea plural, que sea diversa, ¿no? Y que sobre todo nos aglutine a nosotros simbólicamente. Tal cual, cuente la historia de todos. Nano, hoy colocaron la placa entonces en la vereda de lo que fue en algún momento la casa donde residió Magliano. Me contabas que es ahí llegando a la esquina entre San Martín y 6 de agosto. Así que todo aquel vecino que se quiera acercar, bueno, va a conocer un poquito también el lugar donde él vivió tanto tiempo. Y decime el nombre de tu libro, porque seguramente mucha gente que está escuchando en algún momento va a querer leerlo. Bueno, el libro se llama Antonio Magliano, Los oficios del artista y el amor a la ciudad. Bien. Sí, y la placa sí está ahí y me parece que es muy importante visibilizarla, ¿no? Déjame agradecerle a ambos bloques, porque ellos fueron quien en todo caso llevaron adelante la propuesta, y especialmente a Lucía Villarreal, que fue quien recuperó un poco la demanda. Fue inmediatamente luego de que se demoliera la casa. Bien. Yo traté de, hagamos algo, pese a que ya es tarde,
hagamos algo. Lucía fue la que recogió un poco esta demanda y la llevó junto con el Frente de Todos y después el acompañamiento del bloque de Cambiemos. Vale. Y también, ya que menciono el libro, quiero agradecerle a Viviana Buzo, porque Viviana durante toda su gestión acompañó este proyecto. Digamos, acompañó no solamente el libro, que sin ella no hubiera sido, digamos, posible la edición, sino también la exposición del 2011. Recuerdo, sí. Una exposición que para mí fue muy significativa porque era, de alguna manera, la posibilidad de mostrar en vivo, por primera vez, los murales. Claro. Entonces, mucha gente en la exposición se dio cuenta que había muchos y que no era solamente el suyo. Tal cual. Qué importante, totalmente, darle visibilidad. Muchas gracias, Nano. Un placer, como siempre. Chola, gracias a vos por la invitación. Muy bien, Nano Cocchi, entonces Fernando Cocchi, desde el día de hoy, que fue un día muy especial porque recordamos a Antonio Magliano, pusieron la placa allí en donde fue su casa, así que los invitamos a todos a conocerla y bueno, un artista realmente para rememorar.